Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la iglesia, al servicio hoy. La escritura de Dios para nosotros esta mañana es de Mateo, capítulo 14, verso 22 hasta el verso 33. Mateo 14, 22 hasta 33. Leamos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Esa es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y respondemos, gracias a Dios. Oremos. Gracias, Señor, por tu presencia aquí y para darnos tu palabra esta mañana. Abre nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos escuchar tu voz y sentir la presencia del Espíritu Santo aquí esta mañana. Te damos gracias y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Hoy es el último domingo del año 2020. Creo que el año 2020 ha sido un año muy difícil y doloroso para muchos de nosotros. Algunos de nosotros hemos experimentado tragedias en nuestra familia a causa del COVID-19 y algunos nos hemos quedado sin trabajo y hemos sufrido financieramente durante esta temporada. Y también ha sido un año muy estresante porque hemos sido afectados mentalmente y emocionalmente por la pandemia. Algunos de nosotros podemos confundirnos con lo que está pasando ahora en el mundo donde vivimos. Y podemos preguntar, ¿qué está pasando aquí? ¿Ha perdido Dios el control? ¿Por qué Dios nos hace sufrir? ¿Dios ya no nos ama? Y no se preocupa por nosotros. Si usted tiene estas preguntas, yo creo que Dios quiere darnos un mensaje de la Biblia esta mañana para que podamos dar sentido a lo que está pasando, lo que ha sucedido este año. Así que por favor prestes atención a lo que nos enseña de la Biblia hoy. La escritura de hoy es el pasaje donde Jesús camina sobre el agua. No solamente Jesús, sino uno de sus discípulos, Pedro, también camina sobre el agua, aunque fue por poco tiempo. La escritura comienza así con la palabra enseguida. Con esta palabra podemos ver que ha surgido algo urgente, que Jesús debe hacer algo para responder a lo que ha sucedido.
¿Qué es lo que hace Jesús? Leamos en el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué era tan urgente que tuvo que hacer a sus discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera, mientras despedía a la multitud? La Biblia no nos dice directamente lo que ha pasado, pero podemos tomar una conjetura educada. El mismo evento se registra en los otros evangelios, en Marcos capítulo 6 y Juan capítulo 6. Lo que todos los evangelios, eso es Mateo y Marcos y Juan, tienen en común es lo que ha sucedido justo antes de llegar a la escritura de hoy. Es un milagro de Jesús. Es la alimentación de los 5,000. Eso es donde Jesús da comida a 5,000 personas. Eso es solo los varones. Así que incluyendo sus esposas, las mujeres y sus hijos, este número podría haber sido como 20,000 personas. Y lo hizo solamente con 5 panes y 2 peces. La multitud quedó tan impresionada que tratan de hacer rey a Jesús. Eso es lo que vemos en Juan capítulo 6. Sí, Jesús había hecho muchos milagros antes, pero este era un poco diferente. Era un milagro muy especial para los judíos. Es porque lo que hizo aquí les hizo recordar a Moisés y lo que era hecho para salvar al pueblo de Israel y protegerlo en el desierto por 40 años después de salir del Egipto. Como Moisés, querían hacer rey o líder a Jesús para que pueda liberarlos de los romanos. Nosotros ya sabemos que están equivocados, porque sabemos la razón por la que Jesús vino a la tierra. Él no vino para ser un rey terrenal, para liberarlos de los romanos, sino vino como el rey de los reyes y señor de los señores, para liberarlos de sus pecados a través de su muerte en la cruz y su resurrección. Es por eso Jesús tenía que despedir a la gente y enviarlos a casa. Eso tiene sentido. Pero ¿por qué? ¿Por qué hizo a sus discípulos entrar en la barca y les dijo que deberían irse? Es porque ellos no eran diferentes de la multitud. Parece que los discípulos, ellos también querían hacerlo rey. Eso te digo por lo que veremos después en el capítulo 20. Allí vemos que la madre de los discípulos, Santiago y Juan, vino a Jesús con una petición. Ella dice: ordena que en tu reino se sienten esos 2 hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y también vemos en la Biblia que los discípulos discuten sobre quién es el mayor, el más grande. Jesús ya sabía que sus ambiciones podrían ser peligrosas. Es por eso Jesús les envió fuera enseguida, inmediatamente, para protegerlos. Y después de separar a la gente de los discípulos, subió al monte, ¿para qué? Para orar solo. Y cuando terminó de orar, fue a los discípulos. Eso es cuando llegó la noche. Y sabemos la hora exacta cuando eso tuvo lugar, porque Mateo ya nos ha dicho eso en el verso 25. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Era la 4ª vigilia de la noche.
Los romanos dividieron las noches en 4 partes. Desde 6 hasta 9 y desde 9 hasta la medianoche y desde la medianoche hasta las 3 de la mañana y desde 3 hasta 6. Era la cuarta vigilia. Eso significa que era entre las 3 y 6 de la mañana. Así que era un periodo oscuro, muy oscuro. Creo que Mateo nos da esta información no solo para que podamos saber qué hora era, sino también para mostrarnos que los discípulos estaban en la oscuridad. Eso es, incapaces de ver quién Jesús era realmente. Eso lo veremos pronto. Ahora, ¿qué es lo que estaba pasando cuando Jesús llegó a los discípulos? Vemos que tenían problemas. El verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Ya estaban, ¿dónde? En medio del mar. Esa palabra, en medio del mar, esa es traducida de la palabra griega, muchos estadios. Y un estadio es como 185 metros. Así que no sabemos exactamente lo lejos que han llegado, pero podemos saber que estaban bastante lejos de la orilla. Eso indica que ellos están solos, no podían conseguir ayuda de otros. Y también nos dice aquí que la barca estaba azotada por las olas. Eso significa que el viento era muy fuerte y violento y las olas golpeaban la barca con mucha fuerza. Ahora déjame recordarte quiénes son ellos, los discípulos. Muchos de ellos son pescadores profesionales que crecieron en el mar y están acostumbrados al viento fuerte. Así que si ellos dicen que en la barca estaba azotada, eso debe ser una situación muy seria y peligrosa. Es por eso que se notaron que alguien se les acercaba inmediatamente, porque ellos estaban afuera y despiertos, luchando contra el viento. Ahora, cuando ven a Jesús caminando sobre el agua, ¿cómo reaccionaban? El verso 26, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Y qué les dice Jesús? El verso siguiente, verso 27, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero te digo, Pedro no le podía creer en lo que decía. Es por eso le dice, el verso 28, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y con su permiso, Pedro anda sobre las aguas hacia Jesús, pero cuando ve el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y cuando le pidió ayuda a Jesús, Él le rescata. ¡Qué noche! ¿Qué noche tuvieron? Si te pido que resumas todo lo que ha sucedido aquí a los discípulos esta noche en una palabra, ¿qué palabra usarías? Yo lo resumiría en esta palabra: temor. Ha sido una noche de temor, una noche de miedo. Déjame probar lo que te digo. Cuando estaban en medio del mar, luchando contra el viento para sobrevivir, estoy bien seguro que estaban llenos de miedo, ¿sí? Y cuando vieron a Jesús en la oscuridad y pensaron que Él era un fantasma, vemos que tuvieron mucho miedo y se pusieron a gritar. El verso 26 nos dice, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Una vez más, cuando Pedro comenzó a hundirse al ver el fuerte viento, cuando él estaba caminando sobre las aguas,
las Escrituras nos dice que él tuvo miedo. Y es por eso comenzó a gritar pidiendo a Jesús, Señor, sálvame. Es por eso que resumo todo lo que ha sucedido a los discípulos esta noche en esta palabra, temor, miedo. Ahora, ¿sabes quién les puso en esta situación? En una situación temerosa. ¿Quién fue el que hizo a Jesús, a sus discípulos, entrar a la barca e ir al otro lado? ¿Quién fue? ¿Quién era el que vino a ellos en la oscuridad, caminando sobre las aguas sin previo aviso? ¿Quién era? ¿Quién fue el que le dio permiso a Pedro para caminar sobre las aguas? Fue Jesús. Jesús permitió que todo eso sucediera. Lo que te quiero decir es que Jesús ya sabía lo que iba a pasar a los discípulos y lo hizo intencionalmente. ¿Para qué? Para que sepan realmente quién era Jesús y para que lleguen a conocerlo personalmente. De esa manera, poner sus fes en él. Ahora, pregúntese, ¿por qué piensas que Jesús hizo a sus discípulos que querían hacerlo rey, entrar en el bote y los despidió de inmediato? Yo creo que lo hizo para que recuerden quién era Jesús realmente. Creo que eso queda más claro en la versión de Marcos. En Marcos capítulo 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él. ¿A dónde? A Betsaida. ¿Dónde es Betsaida? ¿Por qué ese lugar? Betsaida era una villa cerca del mar de Galilea y significaba la casa de la pesca. Esa es la ciudad natal de algunos discípulos como Pedro, Andrés y Felipe. Y ese fue el lugar en que los discípulos fueron llamados por Jesús a ser sus discípulos. Y eso es donde se decidieron a seguir a Jesús. Y ellos tomaron esa decisión porque se dieron cuenta aquí de quién era Jesús realmente. Eso lo vemos en Lucas capítulo 5, versos 8. Viendo eso, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. En este verso vemos que Pedro se dio cuenta que Jesús no era un hombre ordinario o un pecador como él, sino el Señor, que es santo, perfecto, sin ningún pecado. Así que creo que Jesús les manda a Betsaida para que recuerden lo que ha pasado allí cuando decidieron a seguirlo por la primera vez. Ahora, ¿por qué piensas que Jesús permitió la tormenta? ¿Para verlos sufrir? No lo creo. La misma razón. Creo que lo hace para recordarles quién era realmente Jesús. No hace mucho tiempo, los discípulos estaban en una situación muy similar. Eso lo vemos en el capítulo 8. Allí Jesús estaba con ellos durmiendo en el bote, cuando vino una tormenta fuerte y estaban en gran peligro. Ellos intentan luchar contra el viento, pero no pueden. Y cuando sus intentos fallaron, ellos van a Jesús, quien está dormido, y piden por su ayuda. Entonces Jesús se levanta y reprende al viento y las olas. Así, la tormenta desaparece y todo queda tranquilo. La Biblia nos dice que al ver esto, los discípulos se maravillaron y se dieron cuenta que Jesús no era un hombre ordinario, porque vieron que aún los vientos y el mar le obedecen.
Y allí Jesús les dice esto. En Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Te suena familiar? Sí, debe ser. Porque Jesús dijo algo similar en la escritura de hoy. En el verso 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo creo que Jesús está repitiendo el mismo evento para que recuerden lo que han aprendido antes. Que Jesús no es un hombre ordinario, sino el Hijo de Dios, que hace lo que hace lo que solamente Dios puede hacer. Que Jesús no es un rey humano, sino el rey divino, que ha venido para salvar la humanidad de todos nuestros pecados. Ahora, cuando estaban asustados, pensando que Jesús era un fantasma, ¿cómo responde él? El verso 27. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Yo soy, ego eimi, en griego, no es solo una expresión utilizada para decirles que eres Jesús y no es un fantasma, sino les está dando una pista que Él es Dios, el Hijo de Dios. Porque yo soy el que soy, traducido en español como Jehová, era el nombre de Dios dado a la gente en Éxodo 3:14. Es el nombre de Dios. Así que una vez más, Jesús trata de enseñarles quién es Él realmente a través de este evento. Que Jesús es Dios, es el Hijo de Dios. Y por último, Jesús le da permiso a Pedro para caminar sobre el agua y espera hasta que comienza a hundirse. ¿Por qué? Porque quiere que sepa realmente quién es Él y llegue a conocerlo personalmente. Antes de hundirse, Pedro le dijo eso. En el verso 28, Señor, si eres tú. Tenía dudas, no confiaba en Él. Pero ¿qué es lo que dice cuando estaba en problemas y se ahogaba? El verso 30, Señor, sálvame. Se dio cuenta quién era Jesús, que Él es el Salvador, el único que puede salvarlo. Dicho esto, a través de esta experiencia, Pedro llegó a conocer a Jesús, no solamente en su cabeza, sino realmente en su vida. Como te dije, este año ha sido un año muy difícil y doloroso para muchos de nosotros. Muchos de nosotros vivimos con miedo. ¿Por qué? Porque hemos sufrido mucho y no sabemos cómo será el mundo del futuro. Tenemos muchas dudas. ¿Cuándo terminará la pandemia? ¿Cuándo llegará la vacuna de la COVID-19? ¿Esa va a funcionar? ¿Cómo voy a encontrar un trabajo en este duro mercado laboral? ¿Qué va a pasar a mis padres que están débiles y enfermos? ¿Qué va a pasar a mis niños con su educación? Y esas preguntas, esas incertidumbres nos dan miedo. Si tienes miedo, hay algo que debes recordar y no olvidar. Es el mensaje que Jesús nos da a través de la escritura de hoy y el sermón de hoy. Que Dios tiene todo bajo su control. Ciertamente Dios no causó la pandemia. Es porque la Biblia deja claro que todos nuestros problemas, enfermedades y sufrimientos son productos de nuestros pecados. Pero ¿sabe qué? Eso no sería posible si Él no la permite. Porque nada sucede sin su permiso y sin su conocimiento. Así como Jesús ha permitido a los discípulos pasar por los momentos de miedo, incluyendo lo que ha sucedido esta noche en el mar.
si ese es el caso, ¿por qué permite Dios estos momentos de miedo en nuestra vida? Como vimos en la escritura de hoy, Jesús nos permite momentos de miedo y tiempos de temor. ¿Para qué? Para que lleguemos a conocer a Él. No solamente a conocer acerca de Él, sino conocerlo realmente y poner nuestra fe en Él. Creer que Él es Dios quien tiene todo bajo su control. Y creer en Él, nuestro Salvador, y quien siempre está con nosotros. Y te digo, ese tipo de fe no es algo que podemos aprender en un libro de texto. Usted tiene que experimentarlo. En otras palabras, es solo posible cuando tomamos la mano de Jesús en nuestros sufrimientos y inseguridades y en temor. Y eso es exactamente lo que pasó a los discípulos esa noche. Leamos cómo termina el pasaje de hoy. El verso 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Que ellos llegaron a conocer quién era Jesús verdaderamente. Hermanos y hermanas, ¿tienes problemas? ¿Tienes miedo del futuro? Espero que puedas escuchar su voz diciéndote: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y tomar su mano. Tenga fe, todo está bajo su control. Él, Jesús, es tu Salvador. Y siempre, hasta el fin del tiempo, siempre estará contigo. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos tus palabras esta mañana. Y te damos gracias también por recordarnos que no estamos solos, sino que estás siempre con nosotros. En nuestra vida hay muchos momentos que nos da miedo. Y para muchos de nosotros este año 2020 ha sido un año muy complicado y difícil y duro. En todas las situaciones, ayúdanos a recordar que siempre estás con nosotros. Y ayúdanos a escuchar a tu voz, diciéndonos: tened ánimo, yo soy, no temas. Te damos gracias por tu presencia aquí con nosotros. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Sé que ya no temeré, aunque yo las pueda ver. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré en tormentas y presión. Sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Sé que ya no temeré, en el mar no me
sé que ya no temeré, sé que no temeré, sé que ya no temeré, tu grandeza puedo ver, sé que ya no temeré, sé que ya no temeré. Tendré tus palabras, creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confía. Paz tendré, paz tendré, tus palabras creeré, pisaré sobre el mar, caminaré sin dudar. Paz tendré, estás aquí, todo está bien, aunque no te pueda ver, en tu voz confiaré. Paz, paz sobre mí. Paz, paz sobre mí. Oh, Jesús, te cantamos, Jesús. Oh, yeah. Te adoramos, Señor, en ese momento. Oh. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, sí, Señor, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. Cantemos. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. La fe en mí levantarás, la fe dentro de mí. Paz
sobre mí, Señor, sobre mí, Señor, tu paz, tu presencia, Señor, en ese momento, en nuestra vida, Señor. Te cantamos, Señor, te adoramos, Señor, en ese lugar, en todas situaciones, Señor, con nuestros corazones, te adoramos, Señor, oh Señor, oh Señor. La fe en mí, cantemos, levantarás la fe dentro de mí. La fe en mí, levantarás la fe dentro de mí. La fe en mí, levantarás la fe dentro de mí. Proclamamos. La fe en mí, levantarás la fe dentro de mí. Señor, en ese momento te damos toda gracia, te damos toda la gloria, Señor, por todo lo que hiciste para nosotros y por tu presencia con nosotros en momentos difíciles, en la oscuridad, Señor. Te pedimos en ese momento que nos llene con tu Espíritu para que podamos saber que estás siempre con nosotros. Ayúdanos a creer en ti, Jesús, para que podamos vivir esta vida para ti, contigo siempre en este mundo. Te adoramos, Señor, y te damos toda la gracia. Te amamos, Jesús. En tu nombre santo oramos. Ahora, hermanos y hermanas, recibe la bendición. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté sobre todo ustedes, ahora y tiempo eterno. Amén. Que Dios te bendiga y te vemos el próximo domingo. Adiós.